¿Cómo les va? Les damos la bienvenida a una nueva emisión de La Última Página que ya implica la presencia de quien les habla, Diego Ortega, y del incalculable a esta altura, pletórico de epítetos épicos y no tanto, Sebastián Porrini. ¿Cómo le va? Maestro. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Aquí estamos. Bueno. Estamos de maratón. Sacamos de una hermosa entrevista con un colega español. Así que seguramente, veo que aquí, perdón, me estoy sorprendiendo del material que tienen Porrini en la mesa. No voy a adelantar nada. Nada. Decía, veníamos de una entrevista, así que bueno, hoy estamos grabando un poquito más tarde. Ya cayó la noche, así que por ahí la luz no es la mejor. Pero bueno, aquí estamos como todos los lunes. Igual mi belleza anula. Su belleza, Porrini, y lo nibio de sus cabellos Gracias. Iluminan esta biblioteca en penumbras. Sí. Porrini es Adonis. Adonis de Aljófares sudado. ¿No? Por favor. Debería poner alcohol, pero. Póngase alcohol sobra en esta casa. Bien, le vamos a poner el rociador a la botella de whisky, que sea lo que tenga que ser. Bueno, basta de chácharas porque el tema que hoy nos convoca es bastante serio, profundo, y por supuesto va a demandar de nuestra parte mucho trabajo y mucho esfuerzo para no caer en ciertos vicios que últimamente están de moda en el tema que vamos a desarrollar. Como ustedes saben, quienes por supuesto nos conocen de hace tiempo y quienes nos están conociendo de a poco, nosotros tenemos ya en La Última Página como dos tendencias muy marcadas, ¿no? O hablamos de literatura pura, algún autor, algún movimiento. Bueno, los movimientos generalmente los hacemos con Pablo. Exactamente. O hablamos de grandes temas en torno de las relaciones que hay entre la filosofía perenne, el tradicionalismo, la literatura y todas esas cuestiones. Y hasta el día de hoy, en este cuarto ciclo de La Última Página, hemos anunciado, tal vez con un poco de premura, estábamos preparando un programa dedicado a una de las tradiciones más significativas dentro de las que conocemos, que es el cristianismo, ¿sí? Así que definitivamente hoy dijimos, bueno, pongamos manos a la obra y tratemos de, durante esta hora de programa, hacer una reflexión, un análisis lo suficientemente profundo como para, digamos, desmontar ciertas ideas y ciertas, ¿cómo decirlo?, posturas tomadas sobre el cristianismo, sostenidos en la siguiente premisa. Tanto Sebastián como yo, como ustedes saben, lo hemos dicho más de una vez, somos católicos, ¿sí? Y cuando nos enfrentamos al tema del cristianismo, por supuesto que tenemos que reconocer que es parte de la tradición que nosotros seguimos, ¿no? Es decir, de las múltiples tradiciones que uno podría elegir en la vía iniciática, el cristianismo es una de ellas. Por supuesto que el catolicismo no es necesariamente siempre cristianismo puro, o sea, digo, el cristianismo, perdón, no necesariamente deviene catolicismo, es una de las vertientes propias del catolicismo. Luego vendrá la ortodoxia, vendrá el protestantismo con ciertas cuestiones, ¿no? Las variables que tiene el cristianismo como tradición son muchas, pero vamos a tratar, Sebastián, si te parece, de ordenar un poco esta tradición que es el cristianismo, que por supuesto tiene su punto central en la figura espiritual, el maestro, claro, histórica, entre comillas, me pregunto, de Jesús de Nazaret, ¿no? Sí, por eso tenemos acá la Biblia, sobre todo el Nuevo Testamento, que vamos a tomar algunos fragmentos. Y tenemos, por supuesto, esta figura central, este maestro iniciado, digamos, esta encarnación, vamos a hablar de la encarnación luego, de Dios en la tierra, según la tradición cristiana, que, como todos saben, tiene, por supuesto, toda una historia que está registrada en el Nuevo Testamento, que responde, por supuesto, a una mirada histórica importante, que es digamos, el comienzo de la historia oficial en Occidente. Ustedes saben que se habla de años antes y años después de Cristo, que es lo que ha quedado como, digamos, resabio de ese hecho espiritual tan grande que es el nacimiento de Cristo a partir de la estrella de Belén, lo que se celebra en Navidad, por supuesto, la Natividad. Exactamente, que no deja de ser una convención. Es una convención, por supuesto, es una fiesta religiosa, es una cuestión ahí más que también habría que discutir. El sol invicto. El sol invicto. Cristo, señoras, señores, la figura de Jesús, el Cristo, como se le debería decir, Jesús Christos. En griego Christos significa el ungido. De ahí vendrá la idea de que Jesús de Nazaret, hijo de María,
encarnado, digamos, engendrado por el Espíritu Santo, encarnado en la Virgen María, nace, es recibido por los Reyes Magos y por supuesto empieza una historia de vida allí en la que tenemos una cantidad enorme de signos y símbolos que ordenan la presencia de la tradición cristiana Muy como bien. fundamento de una fe. Signos y símbolos. Signos y símbolos, ¿no? Muy Vamos bien. a hablar correctamente, independientemente de que Jesús en su vida adulta enseñara por parábolas, ¿no? Eso es otra cosa. Pero cuando hablamos de la tradición cristiana, y voy a repetir todo el programa, tradición cristiana, no vamos a hablar aquí de proselitismo religioso, No, ni de ideología no. cristiana, porque eso es lo que decíamos un poco con cierta valentía, ¿no? Es decir, hay gente que últimamente está haciendo algún tipo de defensa un poco... Sí, un partido político. Un partido político que Valga está decir. haciendo una defensa del cristianismo y del catolicismo desde una mirada bastante discutible, ¿no? Bueno, Sebastián, vos estás más en tema con el tema del gibelinismo y del welfismo. Hay como tomar una postura bastante coyuntural y bastante limitada de lo que es el fenómeno real del cristianismo desde sus orígenes mismos. Totalmente. ¿Sí? Tenemos que hablar del cristianismo primero como una tradición iniciática, que durante por lo menos 3 siglos, o 4 me animo a decir, fue marcadamente iniciática, Terrible. fue marcadamente esotérica. Yo tengo acá, Y no institucional. y no institucional. Yo tengo acá un artículo que forma parte de un libro de Guénon que se llama Apreciaciones sobre el esoterismo cristiano, que es un gran texto, muy complejo, por otra parte, sí. muy complejo. Y Guénon, René Guénon, nuestro querido René Guénon, hace una distinción fundamental. Hay un momento que podríamos marcar como el concilio de Nicea, en el 325, con el emperador Constantino, que podríamos marcar, siguiendo a Guénon, que es el paso del cristianismo esotérico al cristianismo exotérico. Claro. ¿No? Claro. Mutatis mutandis, Sí, ¿no? sí, sí, es buena. Es el momento en el que esa... Pero Queda, obviamente. Claro. Vamos a ir estirando el hilo un poquito. Claro. Digo, pero hasta el siglo III, siglo IV aproximadamente, las primeras comunidades cristianas, los apóstoles, ¿sí? Ungidos por el propio Jesús de Nazaret, Jesucristo, conservan un conocimiento y una serie de ritos de iniciación. Uno de ellos, el primero de ellos es el bautismo, luego es la Eucaristía en la última cena, la institución de la primera misa, y hasta el siglo III, perseguidos también, perseguidos fuertemente, sobre todo por el Imperio Romano, etcétera, por una cuestión de intolerancia, Nerón, Diocleciano. Bueno, de hecho, Cristo es ajusticiado, juzgado por un contubernio romano-hebraico, ¿sí? Los fariseos que bajo el dominio romano lo llevan a juzgar porque ellos no se animan. Entonces Poncio Pilato, el famoso acto del lavado de manos, claro, júzguenlo ustedes, ¿no? Bueno, sabemos que hay una persecución luego de las primeras comunidades cristianas, y ahí es donde tendríamos que empezar a hablar, Sebastián. Vos me hablabas del paleocristianismo, del protocristianismo, ¿no? ¿Qué pasa con la tradición cristiana desde sus orígenes? claro. Hablemos primero de los orígenes, luego hablemos de la esencia del misterio cristiano, del misterio de Cristo, y veamos, si te parece, las proyecciones hacia otro tipo de ideas que pueden surgir a partir de ello. Perfecto. Bueno, lo primero que hay que ver, Diego, es que esto se desarrolla dentro de una tradición anterior, el judaísmo. Claro. ¿No es cierto? El judaísmo es una tradición muchísimo más antigua del cristianismo, es decir, incluso los católicos consideramos a los judíos nuestros padres, ¿no? De alguna manera. Si bien el tratamiento que han recibido a lo largo de la historia de parte de la iglesia, de parte de otras iglesias y de parte de las instituciones políticas ha sido espantoso, debemos decir que los patriarcas judíos son, ¿no? Solamente basta con ver este libro, ¿no? Es decir, el Antiguo Testamento es parte de nuestra fe, por supuesto. El Antiguo y el Nuevo, ¿no? Etapas en las cuales se va a manifestar. Y la figura de un Mesías. Quiero aclarar una cosa. La figura del Mesías no está en la tradición judía desde sus orígenes. A ver, la tradición del Mesías va a aparecer con la destrucción del templo, con la persecución, con Nabucodonosor, desde que viene la diáspora, digamos, ¿no? Y que los judíos son esclavizados,
Y entonces, claro, empiezan a aparecer los profetas que van a hablar de un Mesías que salve al pueblo judío. Es decir, no vamos a encontrar la idea mesiánica en el comienzo. Sí la vamos a encontrar a partir del 700 antes de Cristo y sobre todo a partir del 300, cuando Palestina, esa tierra hoy tan compleja, ¿no?, en muchos sentidos, que es madre de 3 tradiciones, se convierta en parte de la dominación griega, valga decirlo, ¿no? Los griegos son vistos como el anticristo, ¿no? De hecho, Alejandro Magno es visto como el anticristo, ¿no? O si se quiere, como el demonio, ¿no?, en la tierra. En ese momento van a salir las grandes rebeliones judías y van a aparecer justamente los saduceos, los fariseos y fundamentalmente los grupos de los esenios. Saduceos, fariseos, ustedes saben que los fariseos tienen mala prensa, pero valga decir que eran los que mantenían la fe de una manera. Los saduceos eran los que también habían transigido en cierto modo, y obviamente los esenios. Y ahí aparece la imagen fundamental. Los esenios son grupos de, ¿cómo decirlo?, de anacoretas, en comunidades muy particulares, que empiezan a hablar del Mesías. Tiene que venir el redentor de esto. Por supuesto, la tradición judía hoy en día sigue esperando la llegada del Mesías, ¿cierto? Eso es lo que nos diferencia a los cristianos de nuestros hermanos los judíos, que ellos siguen esperando la llegada del Mesías, consideran a Cristo como mucho un profeta y nada más, o simplemente un maestro. Para nosotros es el Mesías. Ha llegado y ese es el camino. O sea, los cristianos tenemos ya un maestro que fue el Hijo de Dios, temazo para hablar, ¿no? En ese sentido, los antecedentes. ¿Y en qué momento? Bueno, obviamente basándose en Elías, basándose en Isaías, basándose en Jeremías, basándose en todos los grandes profetas, sobre todo los profetas mayores, aparece la imagen de va a nacer un niño de una doncella, palabra que en hebreo es complicada, ¿no?, porque hay quien dice que no es virgen, que es una joven, pero si es una joven es una doncella. A ver, a veces se ponen un poquito histéricos, ¿no? ¿Qué quiero decir? Que, claro, si es una doncella... Ya empezamos. ¿Cuánto van? Me lío. 15 minutos de video, ya está. Pero quiero decir, la letra mata el espíritu también, ojo, ¿sí? No literal, sino... Es una doncella en hebreo. Bueno, ¿qué quiere decir? Que no ha conocido hombre, esa es la idea, ¿sí? Y eso es María, para los cristianos es María. Sobre todo para los cristianos católicos, ¿no? María es la madre de Dios, la Theotokos, como le van a decir los griegos. Dije mal, para los católicos y para nuestros hermanos los ortodoxos, ¿no? Fundamental, ¿no? Valga mi cariño a todos los ortodoxos griegos, rusos, búlgaros, rumanos y demás. La Mittel Europa. De la Mittel Europa, exactamente. Y aquí aparece la imagen de Cristo. Yo no voy a hablar en sí de la imagen de Cristo, porque bueno, supongo que ya un poquito, y Diego se va a ocupar también, de la vida pública de Cristo, que son 3 años, nada más, con ese género nuevo literario que es el Evangelio, euangelos, lo que ha sido anunciado positivamente, la buena nueva se traduce, ¿no?, en griego. La buena noticia. Claro, la buena noticia, ¿no? Ángelos es mensaje, ¿no? Mensajero. Claro, mensajero. Y eu, lo bueno. Pensemos en las hermosas palabras que da eu, ¿no? Eusebia, Eugenia, etcétera, etcétera. Y el concepto de Cristo. Esa vida pública en ese género nuevo que son los evangelios, que es no solo un género nuevo literario, sino un género total, cerrado. Sería ya una profanación hacer un evangelio, ¿no? Y la imagen de Jesucristo. A partir de la imagen de Jesucristo van a empezar los problemas. ¿Por qué? Porque los que vieron a nuestro Señor Jesucristo no tuvieron duda, ¿no es cierto? Es decir, los primeros cristianos no tuvieron duda. Valga decir, judíos, ¿sí? Judíos con un sentido mesiánico. Todavía no existe el cristianismo, ¿sí? Pero inmediatamente cuando empiecen las diferencias y se lance la política cristiana a la evangelización, sobre todo ¿con quién? Con Pablo de Tarso,
San Pablo, con Saulo, Saule quid me persecueris, ¿no? En la conversión de Damasco, en el camino de Damasco, se va a producir en el cristianismo una expansión, porque el judaísmo hay que tener sangre judía para ser judío. Y el cristianismo no exige sangre, exige una iniciación, como digo yo. Es una tradición iniciática, señores. Quiero ser cristiano, tengo que iniciarme. Que eso después haya derivado en desastre, que haya derivado en costumbres lamentables, es otro problema. Pero es una costumbre, es un rito de iniciación. Se cambia, se nace a una nueva vida. ¿Sí? Es decir, muere el ser pecador para el ser nuevo. Yo quiero hablar de 3 cosas. Y lo voy a dejar a Diego porque, perdón, Diego. Al contrario. Pero la imagen de Jesús, la imagen del alma y la imagen de María. Jesús, lo tengo anotado porque es muy complejo. Lo que se llama cristología. ¿Sí? ¿Cómo ha sido visto Jesús? O sea, en el siglo II empieza un problema. ¿Qué es Jesús? Claro. Ustedes ¿Qué dirán, es? No quién. claro, ¿qué es? Claro, ¿qué es? Como signo. Es un ángel, ¿no? Es un hombre, es un profeta, Es un Dios. es un Dios. Es un hombre. Uh-huh. Eso nos va a llevar a 2 concepciones, la divina y la humana, las que consideran separarlo. ¿Sí? Voy a empezar por la humana, ¿por qué? Porque es más corta. Los que consideran solamente que Cristo fue un profeta humano, es decir, punto, un hombre que dijo un mensaje revelado y se terminó, son los ebionitas. Los ebionitas son una secta, en el buen sentido, ¿no? Secta, un grupo, que considera que Cristo tiene una sola naturaleza, la naturaleza humana. En el otro extremo están los que consideran que Cristo es divino, es decir, su naturaleza humana, escuchen bien, era fantasmal. Son los docetistas. Fantasmal en tanto fainome. Exactamente, lo que estoy viendo es una sombra, en realidad, por decirlo de una manera más moderna. Los docetistas, Doceto fue un gran hereje, por decirlo de una manera, un heterodoxo, para ser más cuidadoso, que planteó que Cristo tenía solo naturaleza divina. Y en el medio, el gran gris. ¿No? Los que consideran que no es solo divino y los que consideran que no es solo humano. Y ahí va a salir la gran vertiente. Los que consideran que es divino y humano, pero que están separadas las naturalezas, que son los nestorianos. Perdón por todos estos términos, pero un poquito para que veamos las discusiones que hubo en esa época. Los que consideran que es sin confusión, divino y humano pero sin confusión. ¿Sabes quiénes, por ejemplo? No separados pero sin confusión. Los ortodoxos. Gran diferencia con el catolicismo. Los que consideran que son confundidas las naturalezas, es decir, que lo divino y humano están confundidos, que son los monofisitas, una sola naturaleza, que son los coptos. Por eso el profesor miraba lo que tengo acá. Acá tengo una revista, ¿sí?, de historia sobre la pervivencia de los coptos. Hoy en día, en Egipto, es una iglesia muy poderosa, muy perseguida, lamentablemente, con una riqueza increíble. Y los que consideran que no es ni divino ni humano, que es un ángel, que es lo que se llama cristología angélica. Entonces, para resumir, fíjense, divino, humano, un poco divino, un poco humano, ni divino ni humano. ¿Sí? Ahí van a nacer las grandes disquisiciones que van a llevar sobre todo a la discusión de la Edad Media, ¿no? ¿Qué es Cristo? A ustedes les parecerá, a muchos de ustedes les parecerá absurdo esto. Pero piensen, quiero ser serio, que estas personas que discutían esto, los grandes padres de la iglesia, ¿no? Agustín peleándose con los arrianos, ¿no es cierto?, con los nestorianos y demás, estaban hablando de algo esencial para ellos. ¿En qué creo? Creo que es un Dios, creo que es un hombre, creo que es un profeta, creo que es mitad y mitad, creo que está confundido, creo que es un fantasma que se apareció, ¿no? Es un ángel. ¿Sí? Fundamental. Segundo concepto, me apuro para no robarle el tiempo. Tranquilo, el alma. Salvo Cecilia que te esté esperando para cenar. Exactamente. La psique. ¿El alma es preexistente o no? Si es preexistente,
hay transmigración. Metempsicosis. Claro, la metempsicosis, exactamente. Es decir, entramos en el platonismo. Y si no es preexistente, es creada por Dios. O sea, en el momento se crea. Congénita. Claro. ¿No? O no es creada por Dios. ¿Sí? Porque también está ese concepto. Discusión que llevó a toda una serie de teólogos, por decirlo de una manera, de filósofos de la religión, durante siglos a pensar, esto es, esto no. Yo sé que muchos de ustedes dirán, ¿qué discusiones sobre temas qué? Bueno, son las discusiones esenciales de una tradición, ¿sí? Sobre todo de una religión. Y el tercer concepto, María. María es la madre de Dios, es la madre de Cristo, o simplemente es la elegida. Bueno, claro. Ustedes saben que para la tradición católica y la tradición ortodoxa es la Theotokos, la madre de Dios. Por ende, yo diría que más que Dios, no, más que Cristo. Por eso la devoción a María, ¿no? La mariología es enorme en el cristianismo católico y ortodoxo. Sí, sí, sí. De hecho, la imagen de María, en la tradición, me voy a poner en la otra vereda, en la tradición ortodoxa, es más fuerte que la de Cristo. Está presente constantemente. Los grandes íconos son a María, ¿no? María con el niño, María con el Espíritu Santo, es decir, es ella, ¿no es cierto?, la gran mediadora. Y si lo piensan detenidamente, es la que se aparece. Las apariciones no son de Cristo, son de María. Y advocaciones. Y advocaciones, ¿no? La Virgen de, la Virgen de, la Virgen de, ¿no? Nuestra Señora de. Bien. La concepción opuesta. María es la madre de Cristo. Por ejemplo, la concepción protestante. Mucho respeto, por supuesto. No es que es cualquier mujer, pero no tiene rasgos de divinidad como consideramos que lo tienen los cristianos católicos o los cristianos ortodoxos. ¿Sí? Esos tres temas, ustedes dirán, ¿por qué elegí esos tres temas? ¿Y por qué no, de pronto, temas ligados a la administración, a lo papal? Eso no importa, porque estos son temas doctrinarios. Eso es exotérico. Claro. Si el Papa es primado, si no es primado, si el patriarca de Constantinopla, en fin, esas son discusiones menores. El problema fundamental y doctrinario, y que me parece que en ese sentido la discusión es fundamental, es justamente desde un punto de vista teológico, ¿qué es? ¿Qué es Cristo? ¿Qué es el alma? ¿Qué es María? ¿Sí? Diego, te dejo y perdón. Yo quiero leer un fragmento, Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículos 1 en adelante. Vocación de Saulo. Saulo de Tarso era un romano que se ganaba la vida persiguiendo, judío romano, persiguiendo y cazando cristianos para luego llevarlos al circo y masacrarlos, ¿no? Entre tanto, dice el Nuevo Testamento, entre tanto Saulo, respirando todavía amenazas y muertes contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para sinagogas de Damasco, para que si encontraba algunos seguidores del camino, o sea, de cristianos, Jodos, hombres o mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén. Sucedió que yendo de camino, cuando estaba cerca de Damasco, de repente le rodeó una luz venida del cielo. Cayó en tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él respondió: ¿Quién eres, Señor? Y él: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que iban con él se habían detenido mudos de espanto. Oían la voz, pero no veían a nadie. El temor de Dios. El temor de Dios. Saulo se levantó del suelo y aunque tenía los ojos abiertos no veía nada. Le llevaron de la mano y le hicieron entrar en Damasco. Pasó 3 días sin ver, sin comer y sin beber. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías. Perdón. El Señor le dijo en una visión: Ananías. Él respondió: Aquí estoy, Señor. Y el Señor le dijo: Levántate y vete a la calle recta y pregunta en casa de Judas por uno de Tarso llamado Saulo. Mira, está en oración y ha visto que un hombre llamado Ananías entraba y le imponía las manos para devolverle la vista. Ananías respondió: Señor,
he oído a muchos hablar de ese hombre y de los muchos males que ha causado a tus santos en Jerusalén, y que está aquí con poderes de los sumos sacerdotes para apresar a todos los que invocan tu nombre. El Señor le contestó: vete pues, este me es un instrumento de elección que lleve mi nombre ante los gentiles, los reyes y los hijos de Israel. Yo le mostraré todo lo que tendrá que padecer por mi nombre. Fue Ananías, entró en la casa, le impuso las manos y le dijo: Saulo, hermano, me ha enviado a ti el Señor Jesús, el que se te apareció en el camino por donde venías, para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayeron de sus ojos unas como escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado. Tomó alimento y recobró las fuerzas. Y esto es palabra de Dios. A partir de ese episodio, de la conversión de Saulo, Ya está. podemos entender lo que decía, ¿no? Nace el cristianismo. Claro. El cristianismo como doctrina y como camino nace en la catequesis de Pablo, en el catecismo de Pablo. A partir de ese momento se convierte en Pablo. Es un converso. Es un converso, judío converso. ¿Qué hace Pablo ahora? Que aparte también es importante entender ya desde la tradición judía el cambio de nombre. Abraham deja de ser Abraham y pasa a ser Abraham, o al revés, no me acuerdo, ¿no? Es decir, representante Claro. del pacto, me sale, La alianza. de la alianza de Dios Yahvé en ese momento con el hombre en la tierra, ¿no? Los tratados sobre las alianzas es un tema muy interesante. ¿Y qué hace Pablo de Tarso en ese momento? Comienza el peregrinaje hacia los gentiles. Entonces empieza a peregrinar por distintas regiones de Asia Menor, del Ponto, con todos los elamitas, ¿no? Empieza con Corinto, con los Gálatas, con los Efesios, que le da con un y empieza a escribir cartas, las famosas epístolas de San Pablo. Tema para otro programa. Sí. Pero digo, por eso hablábamos de signo y de símbolo, ¿no? El signo es la luz que ciega a Pablo. Exactamente, lo exterior. Lo exterior. El símbolo es justamente, el ciego es el que ve, que no veía y ahora puede ver. Claro. ¿Sí? Exacto. Porque mi hijo antes estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Claro. La parábola del hijo pródigo. Uh-huh. ¿No? Yo fui catequista muchos años, así que los tengo así a las lecturas del Evangelio. Pero observen ustedes esto que decía Sebastián, ¿no? No importa saber quién es. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Si lo primero que le pregunta es quién es, no. Claro. Yo soy el Señor. Claro. Yo soy Jesús. El que soy. Soy el que soy. Claro. Sobre la figura de Cristo y la cristología hay una cantidad enorme de estudios y de manifestaciones propios del catecismo, ¿no? Sabemos que catecismo en griego significa catecúmenos, lo que suena desde abajo, ¿no? Lo que adoctrina, ¿no? Catequistos. Porque estaban en cuevas. En cuevas, en catacumbas. Había que las comunidades cristianas se ocultaban, digamos, de la persecución. Está la famosa lectura de la llegada de Pentecostés, ¿no? El Espíritu Santo, 50 días de fuego. Después de la muerte y resurrección de Cristo, los cristianos están ahí reunidos en una casa, están a punto de masacrarlos. Baja del cielo una luz, como unas lenguas de fuego que se posan sobre la frente de todos y empiezan a hablar y todos los entienden en las lenguas que ellos entendían. Y todos hablaban y todos entendían en la misma lengua. La lectura de los milagros de Cristo representan también lo que decíamos, signo y símbolo de una tradición que demanda una iniciación, ¿sí? La figura cristológica o los estudios cristológicos plantean, como bien decía Sebastián, una enorme serie de discusiones. Yo quiero empezar por la primera, que cito nuevamente a Guénon en un texto llamado Le Roi du Monde, el Rey del Mundo, que dice lo siguiente, ¿no? Cuando Jesús nace en el famoso pesebre, ¿no? Camino a Belén, ¿sí? En ese censo que se hacía, y María y José se van al censo hacia Nazaret. ¿Qué hacen los Reyes Magos, il Magi, ¿no? Es un homenaje que se rinde al Cristo naciente, dice Guénon, en los tres mundos que son su dominio respectivo,
por los representantes auténticos de la tradición primordial. Es al mismo tiempo la prenda de la perfecta ortodoxia del cristianismo con relación a ella. ¿Y qué le traen a esa figura recién venida? Et apertis thesauris suis auream intensum et mirram. Muy bien. Le traen el oro, porque lo reconocen como rey. Le traen el incienso, porque lo reconocen como sacerdote. Y le traen la mirra, o el bálsamo de incorruptibilidad, porque lo reconocen como profeta o maestro. Y no se lo traen 3 caídos del catre. Son los Reyes Magos, estas tonterías que se hacen el 6 de enero, que se le deja el pastito a los camellos y toda la... Después eran 3 magos orientales. Ya. Eran 3 maestros de la tradición perenne, que no le traen cualquier cosa. No le traen regalitos para poner abajo del arbolito. Si ustedes me dicen en el hemisferio sur donde hay pinos, pinos en flor en diciembre, les doy un premio, ¿no? Digo, en ese caso, bueno, habría que pensar. Pero esa fue la apertura hacia... Está bien, si yo me pongo un poco beligerante. No, de una tradición bellísima como la celta. Totalmente, ¿no? Sí, obvio, el árbol, por supuesto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sostiene o lo que defiende Guénon? Que en definitiva, ya desde su nacimiento, Cristo, la figura de Cristo, es una figura controversial. Sí. Es una figura que no es cualquier profeta, ¿sí? Es el tritogueño, ¿no? Nacido 3 veces como rey, como sacerdote, como profeta. Muy bueno. Primero. Segundo, qué bueno. Guénon sostiene y defiende la idea que las primeras sociedades cristianas, hasta por lo menos el siglo III, con el concilio de Nicea, el famoso credo o el símbolo de Nicea, que es un credo muy parecido al credo que rezamos, no creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la resurrección de la carne y ya no me acuerdo. La comunión de los santos y en la vida eterna. Amén, ¿no? Ese es el credo, que es lo que inicia la misa. Digo, ese credo, adaptado del credo del símbolo de Nicea, representa justamente todas las entidades propias del misterio de Cristo propiamente dicho, ¿no? Digo, quienes se inician en la cristología o en el misterio de Cristo tienen que entender que los sacramentos solamente se pueden recibir una vez en tanto que se entienda que son justamente ritos de iniciación. El bautismo es justamente una purificación del pecado original. El bautismo original es sumergir el cuerpo entero, no es arrojarle solamente 3 gotas de agua, que bueno, son 3 por algo, ungir con el santo crisma, portar la luz, ¿no? Hoy lamentablemente el bautismo es una fiesta en la que importa cómo se viste la madrina o el padrino, o qué tan blanco es la ropa que se le pone al niño bautizado, a la niña bautizada. El bautismo es un rito de iniciación, como lo es la confirmación. Ungir al que confirma la fe en Cristo en la frente, que lleva la marca indeleble de esa fe cristiana, es propia de una tradición que demanda un iniciador, un maestro que inicia y un iniciado. El sacerdote. Guénon, en este artículo acerca del esoterismo cristiano, o algunas apreciaciones sobre el esoterismo cristiano, pone el énfasis, me gustaría leer algunos fragmentos, pero me estoy quedando sin batería, pone el énfasis en esto, es decir, cuidado, porque hay un momento que ese esoterismo propio de las primeras comunidades cristianas, que muy bien vos desarrollabas en tu exposición, Sebastián, luego se convierte en dogma exotérico, exterior. La esencia del misterio de Cristo está en esos primeros siglos de configuración. Cristo es, lo voy a citar desde el Evangelio de San Juan, en argeinjo logos, kaijo logos, en proston theon, ¿no? Ese famoso inicio del Evangelio en griego, que después traducido por... En principio era el cuervo, San Jerónimo, iba a decir San Jeremías, pero era San Jerónimo,
En el principio era el verbo, la palabra, dice aquí la traducción. Y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Ella estaba en el principio con Dios. Todo se hizo por ella, y sin ella no se hizo nada de cuanto existe. ¿Por qué el verbo? ¿Por qué el logos? Porque Dios se manifiesta en Cristo, hecho hombre y hecho palabra, hecho acción, hecho movimiento. Dios es el que envía a su Hijo, ¿cómo se dice? Engendrado por el Espíritu Santo, concebido por María y hecho hombre. Sobre la discusión que decía, si es Dios, si Cristo es alma, si Cristo es cuerpo, si Cristo es, sí, un poco sí. El filioque. El filioque. Es a la vez, discusión del sí, Dios es a la vez Hijo, es Dios y es Espíritu Santo. O sea, es tridimensional. Pero a la vez es Dios hecho hombre, la unión hipostática, la famosa teoría de la unión hipostática que vos decías, ¿no? Es las dos cosas sin confusión. Es a la vez hombre encarnado, incarnato, y es a la vez entidad divina manifestada. Jesús, Cristo, el ungido, es el único que puede entender la revelación de Dios en su totalidad. Claro. Nadie más la puede entender, exacto, porque ha sido enviado por él. Y además de ser el Mesías para cierta tradición, es el mediador, porque como decía, es el único que conoce al Padre y el único capaz de revelarlo. Dice San Juan de la Cruz, porque en darnos como nos dio a su Hijo, que es una palabra suya, que no tiene otra, todo nos lo habló junto y de una vez en esta sola palabra. El logos, que en griego, si ustedes buscan en el diccionario, el griego tiene 8 páginas u 8 páginas de acepciones. El logos es la manifestación que, bueno, San Jerónimo la traduce como verbum, como palabra. En carta a San Ireneo le dice no sé qué poner. Pero digo, ¿por qué hablamos? Esto es palabra de Dios. Claro. Porque no hay tradición que circule en el silencio. No, claro. La palabra, en este caso la palabra encarnada, concebida por el Espíritu Santo, es una catábasis del verbo, dice el Catecismo de la Iglesia Católica. El Catecismo de la Iglesia Católica, producto del Concilio Vaticano II, que es como el libro base de toda la tradición catequística, por lo menos de la década del 60 a esta parte, tiene un apartado que sostiene la idea de la catábasis del verbo. Hay un descenso. Y aparte, observen ustedes esto. Neoplatónico. Cristo es un héroe en ese sentido. Por eso sacrificado. Es un héroe iniciado, es un héroe que sale del lugar común, sale del hogar, debe enfrentar la vida pública, debe recibir el escarnio público. 3 años, 33 años, mi edad actual. Yo pienso todo lo que vio Cristo y yo recién estoy empezando a caminar. Bueno, era el Hijo de Dios. Era el Hijo de Dios. Bueno, hay una discusión acerca de si era 33 o era un poco más viejo, no importa. Pero digo, es simbólico el 33. Claro. Es simbólico que su vida pública sean 3 años. Detrás de la figura de Cristo hay una unidad de la totalidad. Claro. Uno ab omnia et in omniat unum. ¿No? Es decir, ¿qué hay? ¿Qué es Cristo? Cristo es un misterio. Cristo es un misterio que nos obliga a pensar que el cristianismo en su primera etapa entendió, sigo nuevamente a Guénon, que ese saber tenía que conservarse por fuera, más que por fuera, por dentro en realidad, de una serie de comunidades y de sociedades que entendieran cuál es la verdadera esencia. Y Guénon divide esas sociedades esotéricas en 3. La Orden del Temple, los Fideli de Amore y los Caballeros del Santorial. ¿Qué tú? Ahí tenés. Arroz para tu casa, ¿no? Pasto para tu caballo. Perdón. ¿Que no hay más? No hay muchísimo. Bueno, no, sí, hay, digo, ¿no hay otra sociedad? No. Según Guénon, no estoy siguiendo Guénon. No. Bueno, Bien. pongamos... No, le digo, profesor, porque yo estoy juntando un grupito. Bueno, claro. La que usted haga con su... Asociación Amigos del Jilguero Cristiano. Bueno, sí, digo, un poco para que entendamos esto. Descubrir en la figura de Cristo la presencia de una divinidad mayor implica entender que jamás podemos reducir un misterio a algo que es público. Exacto.
Y ahí nos metemos con la tercera parte. Exactamente. ¿Qué pasa con el cristianismo hoy? Bueno, claro. Yo me voy a permitir, digo, si llegaron hasta acá, Y no quiero- se fueron, porque y no ya se fueron. me puse un poco teológico. No, está bien, está muy bien. porque Es el estamos vicio hablando- de haber Lo estudiado mismo con los hacemos. jesuitas. Bueno, pero también. Bueno, ahí tenemos otro tema. Claro, otro tema. La compañía de La Jesús. compañía también tiene lo suyo. Nosotros, como verán, hemos hecho programas sobre taoísmo, sobre sufismo. Empezamos este programa, y si llegaron hasta acá quiero aclararlo, diciendo es una tradición. Por favor, esto no es una cuestión catequística, no es que salgamos los domingos con él los dos juntos. Yo ya lo hice durante muchos años. Bueno, pero de eso lo curamos. Y me ¿no? cansé de tocar la guitarrita en la No, iglesia. basta. Es decir, es una tradición iniciática. Hay más, hay otras. ¿Sí? Pasa que uno la más cercana que ha tenido y la que por principio tradicional de familia sigue es esa. Eso no quiere decir que sea mejor, peor, igual, no. Eso déjenlo de lado. En segundo lugar, dijo Diego algo interesante. El cristianismo... Tendría que ser vino lo que Sí, es verdad. estamos Hoy tomando. tendríamos que haber puesto vino. En segundo lugar, el cristianismo no es una ideología, como no lo es el budismo, como no lo es el jainismo, como no lo es el islam, ¿sí? O el judaísmo. No son ideologías, son cosmovisiones. Eso es lo que queremos que entiendan. O lo que queremos expresar nosotros, perdón por haber usado el verbo mal. Quiero que me entiendan en ese sentido, que me comprendan, a ver si soy claro. Es una cosmovisión, es decir, ¿qué es la inmanencia y qué es la trascendencia? ¿Sí? Es un camino. Por eso se habla del camino, ¿eh? Métodos, jodos en griego, ¿no? Ese camino a seguir, es un método. ¿Sí? Con lo cual, acá nos encontramos con un problema, porque Diego recién nombró tres cosas: la orden del temple, los fieles de amores, de los cuales era Dante, obviamente, y los caballeros del Santo Grial. Y ustedes me dirán, se fueron muy adelante, sí, totalmente. Estamos hablando de la Edad Media. Y ahí ocurre un hecho clave, que es un problema exotérico, o sea, exterior, pero esotérico. ¿Sí? Claro, porque ¿en qué convertimos a una tradición iniciática? ¿Se puede abrir la puerta así? ¿O seguimos exigiendo ciertas cosas? ¿O seguimos bendiciendo ciertas cosas? La Edad Media no fue una edad de oro. ¿Eh? Esto lo quiero aclarar. Las edades de oro pasaron. Por eso hay religiones. Porque justamente hay que religar lo que está perdido. Y en ese sentido, el cristianismo en la Edad Media, lo que quiso construir, la cristiandad de la que habla Novalis, uno de los grandes libros, la Europa cristiana, que es un librazo, un artículo, mejor dicho, está publicado como libro de Novalis, el gran poeta alemán, el de los signos de la noche, por ejemplo, es esa unidad perdida. Es decir, esa idea de que podía concebirse lo inmanente como parte de lo trascendente. Al quebrarse eso, bueno, nacen las ideologías. Si el cristianismo tiende a ser una ideología, si el budismo tiende a ser una ideología, si el islam tiende a ser una ideología, se convierten en fanatismo. Lo subrayo, fanatismo. Porque el verdadero creyente sabe que parte de su verdad, ¿sí? Que su verdad es parte de la totalidad. Nos ha sido revelado esto. Como bien lo decía Diego, recibimos una parte. ¿Sí? Yo soy el camino, la verdad y la vida, me dirán ustedes. Sí, perfecto, es lo que dice Cristo. Ego sum et veritas seduita, ¿no es cierto? Es decir, el camino, muy bien, perfecto, sí. Este es el camino del mundo cristiano. Por eso el cristianismo en un momento dijo, este es nuestro camino, acá. Ahora, después va a venir posteriormente la idea de una exteriorización absurda. Por eso el cristianismo, que en cierto modo se adecua a las circunstancias, acepta el pino, acepta, ¿no es cierto?, el muérdago, acepta los símbolos celtas, porque sabe que los celtas también son una tradición. Y Sí, que eso tenía que fusionarse. Corrijo, digo, me puse un poco beligerante. No, te entiendo, digo, a dónde ibas.
ibas al Papá Noel de Coca-Cola. Claro, Valga bueno, decirlo, eso claro. es otra cosa. Claro, ¿viste? eso es Bueno, una... eso pero con esa esa tónica. la Si superstición San de Nicolás de Bari es... digo, la superstición occidental, porque Guénon lo deja muy fuertemente marcado, ¿no? En su libro. Yo recomiendo, no quiero leer ahora, insisto, porque no perderíamos tiempo valioso, pero se consigue fácilmente Sí. en internet acerca del esoterismo cristiano y Sí, tiene yo lo tengo. todo Guénon está en internet. Sí. Digo, Obelisco es un lo texto, tiene. un texto complejo, Mm. de quienes no leyeron a Guénon, nada de Guénon, bueno, hagan cuidado, pero digo, Guénon, habiendo elegido otra tradición islámica, tiene una conciencia tan clara y tan aguda de lo que es realmente la tradición cristiana. No el partido cristiano. No el partido. De hecho, hace una división, lo que le da con un caño al protestantismo, ¿no? Como diciendo, bueno, claro. No, bueno, Es es que no, entendible. qué sé yo. Nosotros tenemos mucho tiempo, yo tenemos amigos que son protestantes. Digo, siguiendo lo que decía Sebastián. Todos tienen un amigo hereje. Todos tenemos. Yo tenía un profesor de teología, yo en un momento hice teología, que decía, si ustedes sacuden un poquito el árbol genealógico de un cristiano, seguro algún judío, algún musulmán va a caer. Pero por supuesto, obviamente. Digo, Mi maestro de griego, el queridísimo David Alcott, era metodista. El profesor Exégeta que bíblico. es sacerdote de la iglesia anglicana, el profesor de química, Camarasa. que es personaje de la gran pastor anglicano. Pastor anglicano, profesor de química. Bueno, pero esas personas son personas que entendieron realmente cuál es el camino de la tradición. Pero digo, me están tocando una guitarra en la calle. Volviendo a lo que planteaba Sebastián, de que la ideología se torna fanatismo cuando se ha obturado el concepto de ritualidad y de iniciación, es una marca de los tiempos también. Totalmente. ¿Qué pasa con el cristianismo hoy, efectivamente? Se ha convertido en una moda, lamentablemente. En una moda trastocada por ciertos sincretismos, ¿no? Yo no quiero meterme en camisa de once varas, ¿no? Pero a mí ya pasó un tiempo considerable, así que considero que es la hora de la impunidad. Ya está, bien. Hay un momento, pasado el minuto 40, sí, ella es la impunidad más aparte, absoluta. Llevamos como 3 horas. 3 horas hablando con Antón de España. Bueno, pero digo, el problema está en que cuando uno escucha, bueno, yo soy católico, ¿no? Yo soy cristiano. Y ya ahí uno entra como en guardia porque lamentablemente hay ciertas tergiversaciones de la tradición cristiana pura que se han convertido exotéricamente en fachadas. Sí, totalmente. ¿No? En fachadas. ¿no? Sí. Fachadas en las que de pronto cierto grado de excesiva festividad, cierto grado de, exacerbación de algunas enseñanzas y tal, empiezan como a edulcorar y, sentimentalizar una tradición que demanda, primero, ser un neófito, segundo, ser iniciado. Y la iniciación, insisto, no es, me pongo la cintita acá en la primera comunión. Yo cuando veo, mira Sebastián, yo he sido catequista tantos años y he visto tantas. Hoy con el tiempo y con la madurez de haber leído un poco más, comprendo. Está bien, es la fiesta familiar, que el bautismo. No, está muy bien, la fiesta. Está bien. Pero ya cuando lo único que importa es la manifestación exterior, de si la cintita que le pongo es blanca, o si tiene voladitos, o si va con el librito, con el misal y con el rosario colgando y los guantes púdicos y lúbricos, ¿no? Y después van a pedir plata. Padrino, tío, me confirmé, me tomé la primera comunión. Y ahí viene lo pagano. Tenés que ponerme plata. Bueno. Es lo pagano. Claro. Pero el problema está ahí. El problema no es el cristianismo. El problema es que cuando se pasa del rito a la religión, entiendo lo que decís. Como administración o como mera impostación del ritual, ¿cuántas veces hemos ido a misa y vemos cómo la X persona va y comulga, ¿no? y trata de lavar sus pecados? Ahí hay un acto que tiene que ser
de absoluta consternación. Porque cuando el sacerdote dice, este es el sacramento de nuestra fe, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven, Señor Jesús. Claro. Y en ese momento hay un acto que no podemos ver y que no tenemos que ver, por eso suena la campanilla. Claro. No podemos levantar la La mirada y campana ver es alejar el el demonio. momento de la consagración, porque hay un misterio. Se ha trocado esto que es pan, ácimo, en cuerpo de Cristo, y esto que es vino, en sangre de Cristo. Claro. Y lo que recibimos no es la hostia, es el cuerpo mojado en la sangre de Cristo. Claro. Eso es un rito de ¿Qué iniciación. es la diferencia Perdón. que tenemos? No, al contrario. ¿Qué es la diferencia que tenemos con los hermanos reformados, que ellos consideran que comen pan y toman vino? Para ellos es simbólico en este sentido, es un signo, no es simbólico. Para los cristianos, católicos u ortodoxos, es el cuerpo y la sangre de Cristo. Y yo te voy a decir algo, porque siempre un suscriptor me dijo, ¿por qué me hagas ortodoxo? Sí, bueno, si pudiera y estuviera más cercano en muchos sentidos. Te está tirando ruso. Porque... Exactamente. O Claro. griego ya sabes. Griego, tendría que... En la tradición ortodoxa, eso es más visible. Porque se cierra el iconostasio. Anda a verlo. No ves nada. Es decir, se cierra el iconostasio, ahí se hace el misterio, porque es mysterium, como vos lo sabes, un velo, chao, no veo, y sale y ya está hecho. Ya está. Los católicos, dentro de todo, más o menos vemos que el cura levanta, que dice unas palabras, no sabemos. Y hay también pero una mostrar, ¿no? sí. Levantar el cáliz. Levantar Exactamente, exacto. O sea, la misa tridentina tiene otra. La misa tridentina, que era de espaldas, era en otro sentido porque se hacía hacia el altar. Pero en el caso de la ortodoxia, bueno, estable, cierran, chao. Totalmente, bueno, Uno escucha cantos y punto, y de pronto pero la transformación. Bueno, ahora bien, una cosa más, porque esto no es un programa de religión, nosotros no somos ni teólogos. Sí, no, por supuesto, digo, insisto, no hacemos proselitismo, digo, ¿verdad? Lo mismo hicimos con la defensa del sufismo, en la defensa del taoísmo, y me van a ver a defender otras tradiciones. Son caminos, pero seamos serios, eso es lo importante. Elegimos un camino, elegimos lo malo y lo bueno. Sí, absolutamente. Porque, como digo siempre, cuando me preguntan, ¿qué eso? Soy católico. La Inquisición, me la tengo que bancar. Y sí, me la tengo que bancar. Me tengo que bancar la Inquisición, la pedofilia. La pedofilia. Me tengo que bancar todas las pudriciones malditas que dieron, la corrupción y demás y todo eso. Pero si desbrozo en ese camino encuentro algo bueno, perfecto, muy bien. De hecho, ad astra per aspera, o sea, a las estrellas por lo más duro, dice la frase latina. Con lo cual en el medio va a haber todo eso. Y sí, los errores son los errores. San Agustín decía una frase maravillosa. ¿Qué ocurre si el cura, el sacerdote, vamos a decir, el sacerdote que tiene que hacer la transustanciación está ebrio? Porque se tomó el vino y no sabe. Nada más, ¿Qué dijo? Más cercano a la realidad. Claro, totalmente. ¿Qué dijo San Agustín? No importa, porque no es él. Señores sacerdotes, no son ustedes. Ustedes tienen puestas las manos para hacer un sacrificio. Totalmente. Pero es Dios el que hace el misterio. ¿Sí? Entonces, fundamentalmente, no importa. No importa, en última instancia, cuando salga a la iglesia lo cagaremos trompada. Pero, ¿qué quiero decir? Ya, a mí Saltano. San Pepe Amaro, Totalmente. entonces yo voy afuera que te cago trompada. Totalmente, exactamente. ¿Sí? Pero vos sos un medio y fuiste ungido para. Ungir es poner la mano sobre, y esa mano sobre viene, ¿sí?, desde Pedro, que se la puso el Señor. Entonces, eso es lo que respetamos. Que en otros casos, voy al budismo, porque no se crea que esto es un delirio del cristianismo, voy al budismo. Buda significa ungido, ¿sí?, es lo mismo. Y Buda lo que hizo es dejar a un representante, a su Pedro, Ananda, en ese caso, que transmite la tradición. Ya está. Tan complicado.
complejo es? ¿Tanto nos puede costar pensar que un ser humano recibe una bendición? No, no. Lo que ocurre es que vivimos en un mundo de concreciones materiales, sí, por supuesto, y de desengaños, por supuesto. Yo también he estado desengañado, obviamente, pero retomar la idea es una tradición, no es un partido político. Y segundo, y te dejo, digo, perdón, gibelinismo y gualfilismo y demás. Bien, obviamente, esas son discusiones que se pueden dar, al igual que las iglesias joaquinistas y las iglesias desde el punto de vista de los otros apóstoles. Muy bien, ¿no? Si es Juan, juanistas diríamos. Muy bien. Juan está mandando un mensaje en su evangelio y en el Apocalipsis a determinados iniciados. Totalmente. Pero no desvaloricemos a Mateo, a Lucas, a Marcos, porque trabajaron en otras comunidades. ¿Y qué ocurre? ¿No? ¿Qué ocurre con eso? Algo fundamental. Hasta acá llegué. Bueno, podés ser un santo en tu vida. ¿Sí? Esta es tu vida. No tenés que ser un monje. Ahora sí. Si te dieron más semillas en el cerebro, y bueno, entonces avanzá. ¿Sí? Es decir, ahí está Juan para decir, hay otras cosas, ¿no? Es un evangelio más complejo. Bueno, perfecto. Si se puede realmente, uno puede filmar una película. No puedo filmar una película, la historia de Pindonga. Muy bien. Y si puedo ser Francis Ford Coppola, y bueno, ¿qué quiere que te diga? Las cosas son diferentes. ¿Sí? Yo no puedo filmar nada, ni a mi gata tomando leche, soy un inútil. Y Francis Ford Coppola está tocado por Dios para ser el padrino. ¿Sí? En distintos ámbitos. ¿Eso me hace inferior? Bueno, en ese ámbito sí. En otro me hace un ser humano. La apertura hacia el saber es algo importante. Perdón, Diego. Cristo ha muerto, ha pasado un tiempo considerable, se le aparece a sus discípulos, a los apóstoles. Tú serás Pedro y sobre ti erigiré mi iglesia, ¿no? Tú es Pedro, eres la piedra fundamental. Fíjense lo que decía Sebastián, ¿no? Estamos leyendo el Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículos 20 a 23. Pedro se vuelve y ve siguiéndoles detrás al discípulo a quien Jesús amaba, Juan. Pongamos. Que además durante la cena se había recostado en su pecho y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Viendo esto, Pedro le dijo a Jesús, Señor, ¿y este qué? Jesús le respondió, si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿qué te importa? Tú sígueme. Corrió pues entre los hermanos la voz de que este discípulo no moriría. Pero Jesús no había dicho a Pedro, no morirá, sino, si quiero que se quede hasta que yo venga. ¿No? Pedro, que había sido el elegido, el primer sacerdote, el primer papa, por otra parte, tiene celos. ¿Y este quién es? Sí, porque si yo soy tu piedra. La iglesia celosa. Y Cristo le dice, ¿qué te importa? Si yo he dicho que Él es el que va a esperar hasta que yo venga, vos... Y el que llega primero, ¿no te acordás cuando corre? Digo, esto es lo que dice Sebastián, ¿no? Yo, Diego, yo no estudié en colegio católico. No, al contrario, vengo de la formación pública. De la formación pública, soy laico absolutamente. No fui formado en mucho catolicismo. Mis padres lo eran, mi papá vive, pero mi mamá tenía una fe más notable. Recibí la comunión como la recibe todo el mundo, hice ese catecismo que se da. Además, tuvo que pasar mucho tiempo y mucha búsqueda para que me diera cuenta de que con esta perspectiva tenía que ser cristiano. Hoy tengo muchas dudas constantes y eso es bueno. Me lo dijo un sacerdote, mejor. No, si uno fuese así, una cosa así, sería peor. No, me dice, mejor dudar, mejor, más fuerza. Pero siempre hay dos momentos del Evangelio que me hacen emocionar.
uno es cuando camina sobre las piedras, ¿no? No sé, ustedes dirán que sentimental que soy, bueno, soy italiano, ¿no? En el fondo. Y el segundo es cuando Juan se duerme en el pecho de Cristo. Término en griego que significa el hueco del pecho, traducido. ¿Sí? Y yo me pensé siempre lo siguiente, es el momento álgido de la última cena. Alguien me traicionará. O sea, hay 11 tipos. Juan y él son 13, el número fatídico. Y dice, alguien me traicionará. Juan duerme. Juan es un pibe, perdónenme, un pendejo. ¿Sí? Que es tan puro que se durmió. Le dieron un poco de se dormiría cualquier persona. Con conciencia, con ¿cómo se dice, Diego? Con la conciencia limpia. Claro. Eso, por eso hace así. Se duerme sobre Cristo, se duerme y Cristo lo deja y empieza uno de ustedes, este es un pibe. Este está durmiendo en mi pecho. Claro, eso es una belleza, porque uno se imagina a Juan, un pibe de 15, 16, durmiéndose ahí en el pecho de Cristo, y Cristo, me imagino, sosteniéndolo con una mano, ¿no? Como cuando sostiene a la oveja, que me parece estupendo, ¿no? El cordero, ¿no? Esa es la imagen bellísima. Bueno, perdón, ¿no? ¿No? Jopoimen, jokalos, dice ahí, está en griego, ¿no? O sea, el buen pastor. Cuando se pone la oveja, yo digo, eso es sentimental pero simbólico. Es el Juan que se duerme, porque tiene una conciencia reconocida. Yo no voy a traicionar al maestro. Se durmió, se roncó la vida y Cristo le está... Se torró. Se torró, diríamos en Argentina, claro, un lenguaje. Pero, fíjense, señala, puede ser Pedro, obviamente puede ser Pedro, que lo niega 3 veces, ¿no? Antes de que cante el gallo. Puede ser cualquiera de todos ellos, y lo es Judas, pero menos Juan. Juan ya está, tiene el halo alrededor. Es el evangelio más bello. Bueno, y es el Apocalipsis. En Argel. Caicólogos, es un prostituto. Como para cerrar, Sebastián, si te parece, porque ya estamos un poco pasado de tiempo. Sebastián, vos no te formaste con católicos. No, yo sí. Yo al contrario. Yo sí, por eso un poco. Yo con liberales positivistas. Usted está en la pomada, usted está con lo. Yo, educación liberal positivista, sí, totalmente. Yo me formé con los jesuitas, por eso un poco es muy subjetiva mi postura en este. Yo vengo de lo que. Me afeité. El jesuitismo. ¿No? Me afeité como para salir un poco, lavar un poco la cara. Pero. ¿Qué personaje es San Ignacio? San Ignacio, ¿no? De la compañía de Jesús, con Cristo y en Cristo. Fundador sois Ignacio de la compañía real que Jesús distinguió. Bueno, luego va a cantar la marcha. La normal es la más. Pero digo, un poco para no quedarnos en el proselitismo. La tradición cristiana, como tradición, es una. Pues, it's up to you, como decimos. Totalmente. Humildemente, un poco movidos por la... Bueno, es donde estamos, ¿no? Donde estamos, queremos hacer una... Ahora, cuando hablamos de Confucio, te quiero con la misma... Vamos con Confucio. Confucio dice, ¿no? Confucio dice. Así que bueno, les agradecemos por estar ahí. Como decimos siempre, la idea es abrir puertas y que vean que bueno, uno tiene un camino elegido, en nuestro caso, pero no es el único. Exactamente. No es el único. Hemos hecho muchos programas, como bien dijiste, taoísmo, mazdeísmo, sufismo, la tradición de la cábala, ¿no? La tradición el hermetismo, etc. Digo, en este caso es el camino que hemos elegido. Exacto. ¿Sí? Sebastián por ahí tuvo otro momento de discernimiento. Yo fui muy consciente desde muy joven cuál era el camino. Sí. Ahora me voy a tocar junto a ti María en do mayor, do, sol, fa, que son los mismos acordes siempre. Desafío a cualquier suscriptor que me diga si hay una canción eclesiástica que no empiece en do mayor, sol, la menor, mi menor, fa. Bueno, quienes saben de música saben al lado del canto gregoriano. Canto gregoriano con notas imposibles. Bueno, basta. Aquí estamos, tradición cristiana, vamos a ponernos otra vez serios. Es un camino más, un gran camino, pero tratemos de pensarlo desde otro lugar. Gracias por estar ahí, siempre agradecemos los comentarios, las suscripciones, todo lo que se pueda discutir
y seguimos leyendo. Et in Arcadia ego. Et in Arcadia ego, ¿sí? El locus amoenus, in illo tempore. Exactamente. Un enorme saludo, agradecemos su presencia y Seba, un placer como siempre. Lo mismo, que invites Dieguito, aquí, por favor. es tarde, es hora de cenar, hay restricciones de circulación, así que me tengo que rajar. Sí. Nos vemos el Está la próximo leña lunes. verde La leña prendida. verde, sí. Nos vemos el próximo lunes en una nueva emisión de La Última Página. El jueves, quién sabe dónde, si en el hilo de Ariadna o en algún recreo o no sé dónde. Pero aquí estamos y seguimos leyendo. Chao. Diego, ¿qué haría Ángel Fabio? Consagración. Hoy sí, más que nunca. Adiós, gracias.